Buenas noches. A finales de los años 30, el mundo entraba en el infierno de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué presidente convenía a México, país que apenas cerraba las heridas abiertas por la Revolución? Quizá los votantes tenían una opinión distinta, pero Lázaro Cárdenas pensó que la persona adecuada era su fiel lugarteniente Manuel Ávila Camacho, un hombre fino, suave, diplomático, conciliador. A tratar su vida, su carácter, su formación, dedicamos el siguiente programa. Acompáñenos. Conocido por algunos como el presidente caballero, cerraba su ciclo político que comenzó cuando Ávila Camacho y Lázaro Cárdenas se conocieron en 1919. A partir de su mutua adhesión al plan de Agua Prieta, que congregaba a los inconformes con el gobierno carrancista, maduró el vínculo de lealtad y disciplina por parte del primero ante la figura protectora, humana, de Cárdenas. Cárdenas se convirtió en un hermano mayor para Ávila Camacho. Lo convirtió en su mano derecha en las operaciones militares de los años siguientes. La relación entre los dos era absolutamente íntima, amistosa. Así, colaboró en la persecución de Venustiano Carranza, que terminaría con la muerte del llamado Barón de Cuatro Ciénegas en Tlaxcalantongo, en la Sierra de Puebla. También lo acompañará en los años siguientes a Michoacán, a salvar la vida del radical Francisco J. Mújica. Durante la rebelión de Adolfo de la Huerta en 1924, Ávila Camacho fue enviado a Morelia a cumplir funciones administrativas. Con el general Ávila Camacho, a quien yo recordaba muy bien, porque yo le había conocido en Morelia cuando era pagador de militar, y era una persona muy atildada, que tenía más bien un aspecto no de militar, sino de un civil elegante y muy dedicado a sus funciones financieras. Allí, mientras se encargaba de los pagos del ejército, fue hecho prisionero por las fuerzas de lahuertistas del general Enrique Estrada, quien a su vez capturó a Cárdenas en una sangrienta batalla. El general Estrada, en un gesto magnánimo, perdonó la vida a Cárdenas y a Ávila Camacho. A mediados de los años 20, Ávila Camacho tuvo problemas para demostrar ante una comisión del ejército sus méritos en campaña durante la lucha revolucionaria. Dicha comisión recomendó que no se le reconociera su grado militar. Pero ¿acaso el apoyo de Cárdenas ante Calles logró solucionar el problema? La guerra cristera hizo que los militares dejaran atrás aquellos reclamos. Con tropas bajo su mando, de acuerdo con su hoja oficial de servicios, Manuel Ávila Camacho viaja a Jalisco, donde lucha contra los cristeros, aunque la palabra lucha es ambigua en su caso. Su mejor arma fue siempre la persuasión. Era fama que en Atotonilco el Alto y Sayula contó con el aprecio de sus enemigos, ya que fue noble y magnánimo con los espías, a quienes permitió abandonar la zona militar y establecerse en otras partes. También prohibió a sus hombres que abusaran de los cristeros, y sostuvo siempre ante ellos una oferta de paz, como sucedió cuando tomó el pueblo michoacano de Pihuamo. Para entonces se había ganado ya el mote de general caballero. Con el nombramiento de Cárdenas como secretario de Guerra y Marina en enero de 1933, su fiel amigo se hace cargo de la oficialía mayor de dicha cartera. Años más tarde, Ávila Camacho asciende a secretario de Guerra y Marina. Se convierte así más en un burócrata militar que en un político militar. Una instrucción básica en el Liceo Teciuteco, escuela particular y laica, a la que asistió también Vicente Lombardo Toledano, miembro de la familia más rica de Teciutlán y que con los años se convertiría en uno de los principales dirigentes obreros de la izquierda mexicana. Años más tarde, Maximino combatirá con particular ferocidad a los cristeros. Me tocó de jefe a Maximino y después yo pedí mi cambio, pero me dieron de baja y pedí el cambio por los horrores que vi que cometía don Maximino Ávila Camacho, más horrores que los propios cristeros. Incendiaba pueblos, y pues era una gente de guerra, muy connotado entre el ejército,
y tenía valor y todo, pero era implacable con los enemigos, implacable. Participará a la par de Gonzalo N. Santos en diversos hechos de sangre contra las brigadas de estudiantes vasconcelistas durante el proceso electoral de 1929. La fortuna parecía favorecer la carrera política de Maximino, que alcanzaría la gubernatura del estado de Puebla en 1937 con su particular estilo, caciquil y violento. De acuerdo con el testimonio de Gonzalo N. Santos, Maximino se inconformó ante la candidatura presidencial de su hermano Manuel, a quien consideraba un bistec con ojos. Por ser el mayor de su familia, Maximino se sentía con derechos de primogenitura sobre la familia revolucionaria. No obstante, esta familia ratificó su apoyo a quien sería conocido como el presidente Caballero. Manuel acrecentaba en la presidencia su fama de conciliador. Maximino asumía pretensiones dictatoriales. Don Manuel, ya siendo presidente de la República, no lo había nombrado ministro. Y entonces él, como a los 2 meses de que era presidente, don Manuel Ávila Camacho, se sentó en la silla de secretario de Comunicaciones y Transportes y se comentó en los periódicos que él había hablado a su hermano: señor presidente Manuel, ya tomé posición de la secretaría, no me vas a poner en ridículo, ya soy secretario. Siguió por los 4 años siguientes de secretario hasta que se murió. Manuel era la copia fiel de Maximino, solo que al revés. Nunca pudo, sin embargo, oponerse francamente a las acciones de su hermano mayor. Tenía un carácter muy firme, muy decidido. Se decía que era el hombre detrás del trono, porque se decía que imponía ciertas de sus ideas a su propio hermano, a don Manuel Ávila Camacho. Se dice que Maximino ordenaría la aplicación de la ley fuga al culpable de atentar contra la vida de su hermano en 1944. El señor general Ávila Camacho llegaba a sus labores al Palacio Nacional. Entraba por la puerta de honor. Nosotros sabemos que el general era un gordito. Al bajar, se inclinó hacia adelante. Se acercó el teniente de la Lama que andaba por allí y le tiró un balazo que le atravesó el saco de un lado y del otro. En lugar de echarse para atrás, se fue sobre él y lo abrazó y le impidió que le tirara el segundo. Lo interrogó y le preguntó: ¿por qué quería usted matarme? Dijo: porque usted prohibió a los militares entrar uniformados a las iglesias. ¿Y solo por eso? Sí, solo por eso. Y era tanta la bondad de don Manuel, que refiere el general Urquizo, que dijo: no, déjenlo libre. Déjenlo libre. Total que lo llevaron al cuartel de Echegaray. Dicen que trató de escaparse, se aventó, corrió por una calzada y recibió 2 balazos. Falleció. Para la opinión pública, Maximino no podía permitir que el atentado quedase impune. Las ambiciones políticas de Maximino de llegar a la presidencia se vieron frustradas porque murió súbitamente en 1945 en circunstancias que nunca han sido plenamente esclarecidas. A fines de los años 30, Manuel Ávila Camacho parecía ajeno a la lucha por la sucesión presidencial que se desató en la prensa desde 1937. Él prefería refinar su personalidad de militar y se dedicaba a practicar el polo en el Campo Marte de Chapultepec. El general Ávila Camacho era un hombre moderado, cuya disciplina, también llamada lealtad en el círculo del poder cardenista, serviría para contener la política de movilización obrera y campesina que el propio Lázaro Cárdenas había impulsado. Tampoco había competido por puestos de elección popular. Lo llevaron muchos gobernadores, entonces los gobernadores no estaban esperando que les dijeran quién iba a ser, sino formaban grupos. Era una figura ajena a las organizaciones sociales, excepto por la amistad que llevaba con su paisano y compañero del Liceo Teciuteco, el dirigente obrero Vicente Lombardo Toledano, quien lo apoyaría en su candidatura.
Además de la anuencia final de Cárdenas, Ávila Camacho contó con el apoyo decisivo que le brindaron el bloque del Senado, acaudillado por el cacique potosino Gonzalo N. Santos, y el bloque de gobernadores que coordinaba Miguel Alemán Valdés. Su contendiente sería el general Juan Andreu Almazán, del Partido Revolucionario de Unificación Nacional, el PRUN, que supo capitalizar la inconformidad de las clases medias en los polos urbanos del país. En todas partes de gobernadores eternos, de jefes políticos inhumanos, de latifundistas encomenderos y de empresarios obcecados, viles explotadores todos ellos, del pueblo y de los recursos nacionales. En abril de 1939, Ávila Camacho ofreció un programa de gobierno que atenuaba el radicalismo cardenista. El desenvolvimiento del ejido, cada día más para el desempeño de sus funciones sociales y económicas, juntamente con el respeto a la auténtica pequeña propiedad, elevarán la producción del campo y la riqueza nacional. Al mismo tiempo, ofrecía garantías a la inversión extranjera y cerraba alianzas con grupos poderosos de industriales del país. Puesto que las masas trabajadoras han afirmado sus garantías, deben abrirse los grandes recursos del país a las inversiones legítimas y al estímulo de la iniciativa privada, rodeándolas de una justa seguridad, siempre que garanticen el respeto a la economía de México y a las conquistas del proletariado. Su campaña solo se vería empañada por la muerte de su madre, doña Eufrosina, de quien se cuenta que fue su última voluntad pedir a su hijo Manuel que jamás persiguiera a los católicos. Las dos mujeres más importantes en la vida de Ávila Camacho serían católicas devotas. La imagen pública de creyente, defensor de la moral y las buenas costumbres que tenía Ávila Camacho, alcanzó un episodio singular cuando su esposa, doña Soledad, expresó desagrado por la develación en la capital de una estatua de la Diana Cazadora desnuda. De inmediato se procedió a cubrir las partes pudendas del monumento. No era tiempo de destapes. La estatua recuperaría su aspecto original 25 años más tarde. A su vez, doña Soledad sabía guiñarles el ojo a las madres mexicanas. Iba a ser el Día de las Madres, daba orden a través de la presidencia de que el Monte de Piedad, el Nacional Monte de Piedad, condonara todas las pignoraciones que había de máquinas de coser como regalo a las madres de México. En esa época en que las mujeres aún no podían votar, doña Soledad, mediante su ingenio, supo favorecer algunas causas políticas. Don Manuel ya ni quería saber nada de nosotros, pero ni nos quería recibir nada. Para él era un paquete, por supuesto, para su gobierno, que hubiera una decisión en la CTM y que se le fuera un sindicato. Se echaba encima a la CTM y, lógicamente, a Fidel Velázquez y a todo su grupo. En esos años predominaba el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, ligado a la poderosa CTM. Por instancias de doña Soledad, Ávila Camacho emitió un laudo presidencial que admitía la formación de otro organismo dentro de la misma CTM, el naciente Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. Doña Chole, su maravillosa esposa, quería mucho a Jorge Negrete. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, aunque me espine la mano. Le encantaba como le cantaba. Y con serenatas y con mañanitas y con todas esas cosas, logramos que al fin, doña Chole, fíjese usted que ya no nos quiere recibir, señor presidente. Ustedes, muchachos, sigan haciendo su lucha. Nosotros, las mujeres, tenemos nuestras mañitas y verán que Manuelito les va a hacer caso. Voz de la guitarra mía. Y así surgió de una manera tan especial el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica.
El 7 de julio de 1940, cuando se celebraron las elecciones presidenciales que llevaron a Manuel Ávila Camacho al poder, queda como una fecha ilustrativa del México postrevolucionario. Hubo múltiples abusos, irregularidades y amenazas por parte de los partidarios de Ávila Camacho, entre los que sobresalieron las brigadas de choque del cacique potosino Gonzalo N. Santos. Incluso los noticieros norteamericanos de la época registraron los hechos. Aunque el gobierno prometió las primeras elecciones libres y democráticas de la historia de México, la gente que atestiguó a la policía montada durante la mañana del día de la votación presintió que la guerra civil estaba cerca. De acuerdo a la ley mexicana, el control de las casillas de votación pertenece a los primeros ciudadanos que se presenten a votar. Mientras seguía el fervor político, los enfrentamientos entre las facciones resultaron frecuentes y feroces. En sus memorias, Gonzalo N. Santos, cacique potosino y uno de los soportes de las fuerzas Ávila Camachistas, dejó el siguiente testimonio de aquel día. Ya que estábamos próximos a la casilla y dada la señal convenida, echamos pie a tierra lanzando nuestro viejo alarido de guerra y al grito de muera la reacción les empezamos a tupir con pistolas y ráfagas de ametralladoras Thompson. Los votantes huyeron como codornices. Hubo cientos de lesionados y más de 90 muertos en el país. Los mexicanos temieron el comienzo de una era de sublevación civil. Mientras los empleados del gobierno se entregaron al conteo de los votos, entre los mexicanos creció el ansia por saber los resultados. Cuando se difundieron las noticias de una victoria aplastante de Manuel Ávila Camacho, el derrotado Juan Andreu Almazán hizo público un manifiesto en que denunciaba elecciones fraudulentas y reclamaba la victoria para sí. A pesar de las protestas casi siempre justificadas de la oposición almazanista, Manuel Ávila Camacho fue declarado presidente electo con el aval del gobierno norteamericano. El temperamento apacible de Ávila Camacho sirvió para ganarse poco a poco el respeto de la gente. En entrevista de prensa con José C. Valadez, el poblano se declaró creyente. También un primer indicio conciliatorio fue la integración plural del gabinete. Había cardenistas, callistas y un grupo naciente, los Ávila Camachistas. Entre estos destacaba, antes que todos, el secretario de Gobernación, Miguel Alemán Valdés, de solo 40 años de edad. A la toma de posesión de Ávila Camacho el 1 de diciembre de 1940, asistió el vicepresidente de los Estados Unidos, Henry Wallace, a quien el presidente mexicano agradeció su visita. Aprovecho la ocasión que me dan ustedes para expresar mi agradecimiento al señor Wallace, que en nombre del pueblo americano me hace el honor de concurrir, así como a los demás representantes hermanos de la América Latina, que concurren al acto de la transmisión del poder que realiza el pueblo mexicano. Muchas gracias. Los rumores de que el general Cárdenas establecería un nuevo maximato, similar al que el general Plutarco Elías Calles había ejercido años antes, pronto se disiparon. Don Manuel Ávila Camacho estimaba y respetaba a la figura de Lázaro Cárdenas, pero también debo de hacer notar esto: don Manuel Ávila Camacho era el presidente de la República y como tal actuaba con atención y respeto a su antecesor, pero nada más, no para obedecer sus órdenes. El ascenso de Ávila Camacho a la presidencia significó la consolidación del Partido de la Revolución tras 11 años en el poder. El amigo y colaborador de Lázaro Cárdenas llegaba a la silla presidencial. De la muerte de Carranza a la presidencia habían mediado 20 años de lealtad revolucionaria. Manuel Ávila Camacho heredaba un país urgido de acuerdos e inmerso en un mundo en guerra. Lo esperaban grandes decisiones. Buenas noches. La promesa de Manuel Ávila Camacho fue la unidad nacional. México la necesitaba en el frente externo, sobre todo cuando entró en la Guerra Mundial. Y la necesitaba también en el frente interno porque había problemas pendientes muy serios en el campo y la ciudad. En aquellos años el país
después de largas décadas de discordia, conoció en su ámbito interno un breve momento de paz y de tranquilidad. Hoy recordamos a esos años 40 con cierta nostalgia. Acompáñanos. Manuel Ávila Camacho, a quien el presidente Lázaro Cárdenas había impulsado como candidato del Partido de la Revolución Mexicana, contendió con Juan Andreu Almazán, quien a la postre resultó derrotado. La jornada electoral estuvo llena de irregularidades, con un saldo final de decenas de muertos y centenares de heridos. Una auténtica imposición del gobierno que los noticiarios de la época propagaron como un triunfo popular. Cumpliéndose inexorable la voluntad popular, única soberana en el sistema democrático con que México marcha hacia el progreso, el general Manuel Ávila Camacho es electo presidente de la República Mexicana para el periodo 1940-1946. La consagración mundial había estallado. Los ejércitos de Inglaterra, Francia, Bélgica y Polonia trababan ya los primeros combates de la que había de ser la guerra más sangrienta que registra la historia, cuando tomó posesión de la presidencia de la República el general don Manuel Ávila Camacho. A nadie se escapaba la trascendencia de los problemas con que habría de enfrentarse el nuevo presidente. Él mismo, previendo la gravedad de la situación que se avecinaba, agrupó a la nación bajo la doctrina de la unidad nacional, para evitar que los conflictos internos debilitaran la resistencia de la familia mexicana ante los peligros que se cernían sobre ella. País. México tenía entonces cerca de 20 millones de habitantes, la mayoría de los cuales vivía en zonas rurales. El 64% de los mexicanos eran analfabeta y la esperanza de vida al nacimiento promediaba 41 y medio años. Establecer acuerdos con la Iglesia a partir de afirmar públicamente su catolicismo. Clero. Las críticas le llovieron por este gesto. La Iglesia y las clases alta y media veían un gran agravio en el dogmatismo del artículo 3 constitucional, reformado en 1934, que prescribía una educación socialista obligatoria para todos los mexicanos. Desde el principio, la izquierda mexicana atacó la nueva política presidencial. También hubo críticas por parte de protagonistas demócratas y liberales, como el historiador Daniel Cosío Villegas, quien advirtió sobre el peligro de un arribo de las derechas al poder, dirigidas por la Iglesia. Mientras tanto, en el Frente Obrero se agudizaban los problemas heredados del régimen de Lázaro Cárdenas. Los reclamos crecían y las clases obreras se encontraban divididas en varias tendencias políticas. Siempre fue conciliador y que representó una tendencia de suavización, digamos, de quitarle las aristas al estatismo socialista creado por el presidente Cárdenas. En el Frente Obrero, Fidel Velázquez, un líder moderado y de ideología camaleónica, había iniciado su ascenso definitivo al liderazgo obrero desde mucho antes de 1940, pero en estos años se convirtió en el protagonista clave de las negociaciones entre las centrales obreras, los empresarios y las autoridades. Este sobresaliente papel se prolongaría durante los siguientes 50 años. Uno de los aciertos del régimen Ávila Camachista fue apoyarse en las dotes negociadoras de Vicente Lombardo Toledano, paisano y amigo del presidente, quien logró para el gobierno el apoyo mayoritario de los obreros y la firma de un acuerdo con los patrones que sería un pilar de la política de unidad nacional. El propósito era sentar las bases de la revolución industrial en México. Que no se golpeara mucho al grupo empresarial, pero que sí se ayudara a obreros y a campesinos. Entonces su gobierno fue un gobierno de ponderación nacional. En ocasiones, Manuel Ávila Camacho intervenía directamente en los problemas, calmaba ánimos y conciliaba intereses. Así fue en el caso de Ferrocarriles Nacionales, cuando se buscó satisfacer las inquietudes del gremio y al mismo tiempo modernizar la empresa. Dicha intervención llevó a Daniel Cosío Villegas a precisar una certeza: el movimiento obrero se había convertido en un simple apéndice del gobierno. Alfabetizar y educar. Los resultados del sexenio fueron magros. La mitad de los mexicanos mayores de 6 años eran analfabeta. Solo se logró alfabetizar
a 1 millón. En diciembre de 1945, Ávila Camacho reformó el conflictivo artículo 3 constitucional que prescribía una educación socialista para todos los mexicanos. Lo hizo en parte debido a las presiones del Partido Acción Nacional, fundado en 1939 por Manuel Gómez Morín. En cuanto a la política de salud, hubo un amplio interés en desarrollar el sistema médico del país. Ante el régimen del presidente Ávila Camacho, se fundó el Seguro Social Mexicano, que ampara a los inválidos, huérfanos y viudas. Con intervención directa del presidente Ávila Camacho, se fundaron el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Cardiología y el Hospital Infantil. Estas instituciones sociales colaboraban a la unidad nacional. La política de Ávila Camacho tuvo que desarrollarse tomando en cuenta el entorno que le tocó vivir entonces. El mundo estaba dividido entre la tendencia nazista y las tendencias democráticas, ya estaban en lucha armada. Entonces él, cuando es candidato, invita a los mexicanos a unirse, a establecer la unidad nacional. Un pueblo libre y deseoso de mantener sin mancha su ejecutoria cívica no tiene más que un recurso, el de aceptar valientemente las realidades y declarar estado de guerra entre nuestro país, Alemania, Italia y Japón. Meses después de que México declaró la guerra a los países del eje Berlín-Roma-Tokio, Ávila Camacho puso los cimientos de la unidad nacional al reunir el 15 de septiembre de 1942 a los expresidentes de la República en un momento verdaderamente histórico. Cárdenas y Calles, enemigos desde la década anterior, cruzaron entonces un saludo cordial. En nombre del presidente Manuel Ávila Camacho, lanza un vibrante llamado a la unión de todos los mexicanos, el expresidente de la República, general Plutarco Elías Calles, cuyas palabras merecieron el aplauso general de los concurrentes. Con todo, fue notorio que Cárdenas se negó a aplaudir las palabras de Calles en aquel acto. Yo le pregunté, regresando, que cómo se habían saludado el general Calles y el general Cárdenas. Y me dijo, el general Cárdenas le dijo, ¿cómo está usted, mi general? Y Calles le contestó, bien, mi general. Esas fueron las palabras que se cruzaron. Su principal misión del señor presidente Ávila Camacho, desde mi punto de vista, como testigo, fue pacificar el país y ponerlo todo en orden para que fuera un país productor pacífico. Y cuando ya terminó la guerra, era necesario que los mexicanos siguiéramos unidos para aprovechar la posguerra y empujar al país en la nueva economía que se producía. Durante el régimen de Ávila Camacho crecieron los problemas del experimento colectivista en el campo, impulsado por Lázaro Cárdenas. Marte R. Gómez, ministro de Agricultura, comprobó que el sector ejidal indicaba un notorio rezago respecto al sector privado. El campo mexicano era un campo que estaba muy rezagado tecnológicamente. No habíamos usado las tecnologías avanzadas. Tampoco nos preocupábamos por la productividad. Los créditos no se recuperaban, abundaban las pugnas entre los ejidatarios y los burócratas, tanto como las corruptelas o las inversiones absurdas o caprichosas. Pero el panorama no era tan desolador, ya que se alcanzó en el campo una mayor mecanización, amplitud de riego, nuevos créditos y sociedades, prestaciones como medicinas, agua, servicios, higiene. Todo, eso sí, a expensas del Estado. Las opiniones sobre el problema agrario dividían a los mexicanos. Los viejos revolucionarios siempre vivirían con la convicción de que el ejido, a pesar de sus limitaciones, había liberado a los campesinos. Si no los había hecho más ricos, sí les había otorgado dignidad. Antes el hacendado, decía Marte R. Gómez, forzaba a los peones a salir a cantar en el campo el alabado, ese himno en honor de la Eucaristía. Además debían besar la mano del amo de la hacienda y llamarlo padre, o al menos bajar la cabeza ante él, sombrero en mano. Las deudas se heredaban de generación en generación
y era imposible evadirlas. Y aunque el campesino que nacía en una hacienda no era legalmente un esclavo, sí debía ser, al menos, un sirviente. La reforma agraria cambió por completo estas costumbres coloniales. Pero el propio Cárdenas, que concibió el reparto como una ceremonia de restitución moral a los pobres, poco a poco tomó conciencia de que la entrega por sí misma no bastaba para lograr la prosperidad. Para algunos críticos, como Miguel Palacios Macedo, la problemática agraria se explicaba porque los campesinos eran el ganado de la revolución. El gobierno explotaba su candidez, su ignorancia, su desamparo, para beneficio del grupo en el poder. Ávila Camacho reconoció algunos de estos problemas y desde los primeros días optó por frenar el reparto. Al igual que sus antiguos jefes sonorenses, Ávila Camacho privilegió la irrigación como la palanca del desarrollo agrícola más que el reparto agrario característico del cardenismo. México es un país eminentemente árido, totalmente árido, de manera que con excepción de una pequeña faja costera en el estado de Veracruz, el resto del país es una zona árida donde no se dan cosechas si no hay riego, irrigación. Obligado a importar trigo y maíz para el alimento del pueblo mexicano y que gracias a las obras que se emprendieron a partir del gobierno de Ávila Camacho, principalmente en su gobierno, pudo México ser suficiente en su producción de trigo y de maíz y pudo lograr que en sus 6 años de gobierno se pusiera una superficie bajo riego de 550,000 hectáreas, o sea, del doble de lo que se había puesto en los 14 años anteriores. Al término de su gobierno, el 15% del presupuesto se empleaba en irrigación. A su vez, creció el sector privado en el campo, el de los rancheros y sus cultivos comerciales de frutas y legumbres. Empezó para el país la época de bonanza. Para mí ha sido todavía un misterio cómo en ese periodo se podían importar coches Cadillac, vinos franceses, todo lo que se quisiera, libremente. Nunca había taxativas para importar tal o cual cosa, libre. Yo tuve un coche Cadillac, por eso sé que se podía importar tranquilamente, que me costó 8,000 pesos. Y había con qué, y no estábamos exportando tanto petróleo como ahora se exporta. En esa época, una casa nueva en la colonia Linda Vista costaba 48,500 pesos, con 20,000 pesos de enganche y comodísimas mensualidades. Durante la guerra se incrementó la oferta y demanda de los bienes de consumo, lo que impulsó el desarrollo de una industria destinada al mercado interno. Cárdenas invirtió el 37% del presupuesto federal en el crecimiento económico del país. Ávila Camacho lo elevó al 40%. Si la guerra favoreció la política de unidad nacional, también estimuló la economía. El proyecto de unidad nacional incluyó el mundo de la cultura. José Vasconcelos, el ex candidato presidencial en 1929, aceptó la dirección de la Biblioteca Nacional, gracias al afán de Ávila Camacho. Junto con los pintores Orozco y Rivera, el músico Carlos Chávez, con Antonio Caso, el cardiólogo Ignacio Chávez, Alfonso Reyes, entre otros, José Vasconcelos fundó el Colegio Nacional. En esa época alcanzaron madurez la editorial Fondo de Cultura Económica, fundada en 1934 por Daniel Cosío Villegas, y la revista Cuadernos Americanos,
creada por Jesús Silva Herzog en 1942. Como un resultado natural de tal interés por la cultura, el gobierno estableció en 1946 los Premios Nacionales de Artes y Ciencias. Pintor José Clemente Orozco, el Premio de Artes Plásticas Manuel Ávila Camacho de 20,000 pesos y el Premio de Educación para la pintora Frida Kahlo. Un aspecto notable en la cultura fue el auge de la industria del cine. Entre 1941 y 1945, el cine vivió su época de oro. Se produjeron en México 311 películas. El auge del cine mexicano fue directamente favorecido por los intereses de la Oficina Coordinadora de Relaciones Internacionales en Washington, ya que se le otorgaron apoyos financieros, facilidades para el mantenimiento de la maquinaria en los estudios, asesoría y capacitación laboral. En 1944 se fundarían los estudios Churubusco, cuyo capital aportaron en partes iguales la productora de Hollywood RKO y el empresario de la radio mexicana Emilio Azcárraga Vidaurreta. Mientras la música mexicana traspasaba las fronteras y la XCW se convertía en la voz de la América Latina desde México, el cine en nuestro país vivía una época de esplendor. Impulsado por Estados Unidos, el mundo del espectáculo fue una bandera oficial del panamericanismo. Un ejemplo de esto es la canción Viva América. Y nunca me he dejado, si quieren informarse la historia les dirá que México es valiente y nunca se ha rajado, viva la democracia. Hacia 1950, el propio Daniel Cosío Villegas escribiría un ensayo sobre el trasfondo tiránico de América Latina. Destacaba que de 20 países del continente, solo 4 vivían a flote, pero no inmunes a los estragos del militarismo. La desmilitarización mexicana era, a la luz de la historia nacional, un fenómeno tan admirable como misterioso. Era lógico en un país que hizo una revolución, que realmente gentes del campo, gentes de las escuelas, el pueblo, una revolución popular. De ahí salieron generales muy distinguidos y muchos de ellos fueron caudillos. No tienen nada de particular que los primeros mandatarios fueran generales. Los nuevos generales revolucionarios, geniales algunos de ellos, fueron militares advenedizos. Antiguos maestros de escuela, agricultores o burócratas, soñaban con bajarse del caballo, quitarse las charreteras y encabezar el orden civil. No era una corriente militarista, no era una corriente como la de los países sudamericanos, de que ahí se forma un movimiento político, no. Eran producto de una revolución popular que estaba derribando una dictadura. Cuando Cárdenas durante su mandato ordenó el ingreso masivo del ejército al Partido de la Revolución Mexicana, los militares acataron. El general Ávila Camacho tuvo la valentía y la honradez de decirle al general Cárdenas: mi general, yo creo que es una medida equivocada. Al ejército no debemos meterlo a la política. Entonces el general lo convenció. El general Cárdenas: si quiero que entre a la política es porque tenemos la amenaza nazi-fascista agitando aquí al país. Si está el ejército en la política, tiene mayor fuerza el partido, y tiene mayor fuerza todo el gobierno, y saldremos mejor. Ávila Camacho había advertido en su discurso inaugural que todo intento de penetrar la política en el recinto de los cuarteles era restar una garantía a la vida cívica y provocar la división de los elementos armados. Poco después de entrar el presidente, de tomar posesión de Ávila Camacho, retira al ejército como sector del partido para que vuelva a sus cuarteles y no se inmiscuye en política. El argumento de fondo era que las actividades partidarias de los militares ponían en peligro la necesaria cohesión del ejército. Pero los militares que ya habíamos sido electos
éramos diputados, ya no tampoco nos constituimos en grupo militar dentro de la Cámara, sino nos repartimos, unos en el sector popular, otros en el sector campesino, etc. En esto no solo influyó la tendencia civilista, sino también el hecho de que los sobrevivientes de la lucha revolucionaria eran de edad avanzada y se diezmaban, por razones naturales, día tras día. Empezaron a desaparecer los caudillos y se volvió un ejército institucional. En la época de Ávila Camacho surgió una nueva oficialidad en el ejército, de corte civilista y con formación en carreras liberales. Ávila Camacho disuadió a los ambiciosos y compró voluntades en el ejército. Hizo construir un moderno edificio para la Secretaría del Ramo y el Hospital Central Militar. Además, apoyó los recursos educativos del sector militar y creó fondos de ahorro. Asimismo, otorgó pensiones y concesiones para que oficiales instalaran y administraran gasolineras. Era la personalidad del general Ávila Camacho, que era un dualismo de un verdadero soldado, pero un soldado que entendía el porvenir de México y entendía el papel del ejército y el papel de las instituciones civiles, y dio el paso. Estando en época de guerra, mantuvo al país en paz y que logró preparar el cambio lógico, tranquilo, de los jefes militares a los jefes civiles. La grandeza del presidente Ávila Camacho es haber sido el último presidente militar civilista y como Miguel Alemán, el primer presidente civilista con respeto militar. La mayor lección de los militares fue salir del escenario histórico a tiempo. Sus sucesores, los universitarios, se beneficiaron de esta decisión, pero muchos años después carecieron de la visión y la grandeza para limitar su propio poder a través de la democracia. En 1946 ocurrió un acontecimiento decisivo. El Partido de la Revolución Mexicana, PRM, se convirtió en el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Si bien el nuevo nombre no implicaba una reforma de estructuras básicas, sí hubo una transformación de fondo, la renuncia a la política de masas y la búsqueda de una política de colaboración entre las distintas clases sociales. Manuel Ávila Camacho entrevió el futuro en el que la revolución se bajaba del caballo y se subía al automóvil. Avistaba un México moderno. Como emblema de los nuevos tiempos, el candidato que eligió Ávila Camacho fue Miguel Alemán Valdés. Y como símbolo de los nuevos tiempos, el presidente y el candidato se reunían a discutir en el campo, pero en el campo de golf.